Invito a abrir su Biblia en el libro de Proverbios. En el libro de Proverbios, y les doy el título de esta predicación, se llama precisamente lo que les hablaba hace un ratito. ¿Qué es la religión? Haciendo una pregunta con signos de interrogación. Y bueno, les mencionaba unos instantes que denme la oportunidad de enseñar qué es lo que es la religión y qué es lo que no es la religión. Hoy vamos a aprender un poquito más sobre dónde comenzó esto. Y esta serie va a ser, les puedo adelantar poquito. Vamos a hablar sobre los cristianos religiosos. Vamos a hablar sobre la ideología del ser humano. Vamos a hablar sobre lo que es cómo compartir el evangelio, haciendo a un lado la religión. Y vamos a hablar sobre las falsas doctrinas, no enfocándonos en atacar ni siquiera a las sectas, porque la única manera que podemos salir de la confusión y de la mentira es a través de la verdad. La única manera que podemos comprobar la verdad es con la verdad. Así de que denme la oportunidad de compartirles esta serie y de enseñarles, y los invito ahí, Proverbios capítulo 14, versículo 12. Y un saludo para nuestros hermanos en México, en Jerez, Zacatecas, nuestro hermano Pequico y su familia, y las familias que integran Casa de Oración Jacksboro, Misión Jerez. También a nuestro hermano Luis Periche en La Habana, Cuba, que es Casa de Oración Jacksboro, Misión Jerez. Y a nuestro hermano y su familia, nuestro hermano Pedro Contreras en la Colonia Juárez, Río Grande, Zacatecas. Así de que un saludo para ellos y a todos los hermanos que nos escuchen. Gloria al Señor. ¿Estamos ahí? Proverbios capítulo 14, versículo 12. Dice la palabra del Señor como está escrita: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Por qué no me acompañan a hacer una oración y darle gracias a Dios por su palabra? Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Habla a nuestros corazones, habla a nuestras vidas, Señor. Habla a nuestro entendimiento, Señor. Queremos conocerte cada día más, Señor, a través de las Escrituras, Señor, y con la ayuda y revelación del Espíritu Santo, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú tienes una palabra fresca para nosotros, Señor. Habla a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Veamos aquí. Aquí está el proverbista, dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Bueno, si hay algo que hemos entendido en palabras de nuestro divino Maestro, de nuestro Señor Jesucristo, Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Dios nos ha dado la Santa Biblia como mapa para señalarnos el verdadero camino. El que no se ocupe de estudiar no sabrá distinguir las falsas doctrinas que se le presenten. El que ignora este mapa se confundirá fácilmente. La única manera que podemos darnos cuenta de lo falso es con lo verdadero. Solamente, no hay otra manera que podamos. Es imposible de que con lo falso nos demos cuenta de lo falso, no. Hay muchos senderos doctrinales que parten del camino verdadero. Por ejemplo, hay muchas doctrinas, no voy a hablar específicamente de religión, sin embargo, tenemos que hablar de las doctrinas, no atacando a las personas, sino atacando la ideología de las personas. ¿Qué es lo que dicen ellos y qué es lo que dice la Biblia? Por ejemplo, hay muchas, vamos a decir así, muchas sendas, muchas iglesias que comenzaron bien,
Sin embargo, se fueron desviando poco a poquito. Tal vez la intención de los fundadores era meramente genuina y verdadera. Sin embargo, se fueron desviando poco a poquito y un poquito se fueron desviando y a la larga terminaron por otro camino. ¿Saben algo que les he compartido? Que el hombre está errando el camino al Señor, el camino al cielo por 18 pulgadas. La llegada al tercer cielo solamente es verdadera y es directa. No hay caminos, no hay atajos en el Evangelio. La manera que podemos perdernos de 18 pulgadas, con esas 18 pulgadas, es a través de hacer a un lado la palabra de Dios, o aún así teniendo la palabra de Dios y mantenerla en nuestra cabeza y no dejar que baje a nuestro corazón, porque 18 pulgadas es la medida aproximada que hay de nuestra cabeza a nuestro corazón. El Señor nos habla al corazón directamente y ahí es donde quiere morar, no en nuestra mente. Lamentablemente el conocimiento nos puede envanecer y nos puede apartar del Señor. Pero cuando está en nuestro corazón, está aquí adentro y a nosotros nos va a mover de lo que estamos llenos por dentro. Si tenemos al Señor en nuestro corazón, nos va a mover el fruto del Espíritu, que es amor, paz, gozo, benignidad, mansedumbre, templanza, fe. Y dice la palabra de Dios que contra tales cosas no hay condenación. Entonces, ¿cómo es que puedo dar eso? Solamente con la palabra de Dios morando en mi corazón. Que esté la palabra viva y activa dentro de mí, dentro de nosotros. Algunos parecen derechos, algunos senderos se ven derechitos, pero a la larga se fueron desviando ciertas vamos a decir, ciertas iglesias o ciertas denominaciones o que vinieron terminando en sectas. Bueno, parecían derechos, citan la Biblia y parecen verdad, pero poco a poco se van alejando del camino verdadero. No se nota a primera vista el error y la manera de que no nos desviamos de no desviarnos es observar y estudiar el mapa. Lamentablemente cuando creemos que lo sabemos todo, inclusive la semana pasada que estuvimos de viaje, yo consultaba el mapa. Es cierto, traía el teléfono, pero a veces el teléfono falla. A veces me manda una ruta más cercana, y sí, pero más cercana, pero estaba más traficada o tenía otros caminos que no era por donde yo quería ir. Entonces, siempre estar consultando el mapa, y el Señor nos dejó este mapa donde nos asegura el camino al Señor, el camino al cielo. Ese es el manual de propietario. Si somos propiedad de Él y fuimos hechos conforme a la imagen y semejanza de Él, Él nos dejó el instructivo para que cada día que nos enfermemos, cada día que nos torcemos, cada vez que necesitamos un cambio de aceite o algo, darle mantenimiento a nuestra vida espiritual, aquí está el manual de propietario. Que lo consultemos, y muchos por creer que lo saben todo, hicieron a un lado la palabra de Dios, pusieron sus pensamientos, sus conceptos humanos, entonces se fueron desviando por no consultar el mapa. ¿Cuántas veces una señal de carretera nos ha salvado la vida? Hemos visto en las carreteras, peligro, curva peligrosa, disminuye su velocidad, tantos anuncios que puede haber que nos ayudan a conservar nuestra vida, nos habla de los peligros, nos dice nos advierte para que disminuyamos nuestra velocidad y estemos atentos y la pasemos sin novedad alguna. Un tramo peligroso puede ser catastrófico para nosotros al no poner atención. El Departamento de Obras Públicas tiene la responsabilidad de señalar claramente los lugares peligrosos para proteger la vida de los viajeros. No cumplir con este deber sería negligencia criminal. Sabiendo que está una curva y va un viajero y no se le anunció
al no advertirle que tiene que bajar la velocidad, él puede ignorar eso, más bien no saber, no ignorar, sino no saber y pasar, no disminuir su velocidad, y sería peligroso y catastrófico. Sería una negligencia del Departamento de Obras Públicas. Bueno, ¿y acaso los obreros del Señor no tenemos la responsabilidad de marcar bien el camino de la vida? El camino que nos lleva al Señor. ¿No nos corresponde señalar los lugares peligrosos para evitar que el viajero se aparte de la sana doctrina y sanar para que no sufran un desastre espiritual? Es nuestra responsabilidad como pastores, como maestros, enseñarles y dirigirles, o detente, o alto, o ten cuidado, peligro. Hablando en el matrimonio, hablando con la relación en los hijos, hablando en nuestra relación personal con Dios. Es nuestra obligación, y yo te invito, pastor, yo te invito, maestro, a que hagas a un lado la religiosidad para que enseñemos con entendimiento la palabra de Dios. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Y vamos a tomar una palabra que es muy clave aquí. Dice, hay caminos que al hombre le parece como cristiano, parece como que está en la Biblia, parece que ese parece es la estrategia de Satanás de engañar para desviarnos del verdadero camino. Parece. Y para que le funcione el engaño, tiene que tomar de lo verdadero para producir lo falso. Nadie falsifica un billete de $22.48, porque sería falso. No, los falsificadores usan el billete de 1, de 5, de 10, de 20, de 50 y de 100 para falsificarlos, pero lo toman de lo verdadero. De otra manera, ¿cómo podrían engañar a la gente? ¿No? ¿Cómo podrían engañar a la estratagema de Satanás? ¿Cómo podría engañar a los hijos de Dios si no es con la palabra de Dios? Hay algo que es tan peligroso, es el 99% verdad y 1% mentira. La verdad es transparente. Tú no te tomas una botella de agua con 99% de agua y una gotita de cianuro, porque te va a matar. Tal vez no a la primera, pero tómate 2, 3, 10 botellas al día y te mató. Un poquito de mentira es más dañina una media verdad que una mentira completa. Porque la mentira completa la vas a detectar. Cuando tú escuchas a los testigos de Jehová, dicen, Jesús no es Dios, eso es una mentira. Pero cuando te dicen, mire, sí, Jesús, pero también María, también todos los intercesores y todo eso, como que te pueden empezar a engañar. Y ahí empieza la estrategia. Pero dice la palabra de Dios muy claramente que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Cualquier cosa que me quieran poner, dice la misma escritura en Timoteo, todo aquel que no se conforma, que diga, me es suficiente la palabra de Dios. No necesito buscar de otro libro, porque aquí son 66 libros que concuerdan, escritos alrededor de 1500 años, por más de 40 escritores, y todos en diferentes tiempos, y todo concuerda, porque es la palabra de Dios. Y si yo quiero añadir, sí, pero los pensamientos de Walter Mercado, los pensamientos de Freud, los pensamientos de cualquier persona, de cualquier ser humano, le estamos añadiendo, estamos adulterando el Evangelio. Obviamente que lo vamos a hablar, como yo ahorita, yo les comparto la palabra de Dios y con lo que me da el Señor, ustedes disciérnanlo, no me crean todo, vayan a la palabra de Dios. Y si mis comentarios, como ser humano, me puedo equivocar, pero la palabra de Dios no se equivoca. Y si nos dice que todo aquel que no se conforma
con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, nada sabe. De lo que crees que sabes mucho y dices, sí, pero ese pero te va a apartar una eternidad de la presencia de Dios. Mujeres, someteos a sus maridos, sí, pero ese pero déjalo para cuando estés a la presencia de Dios. Si te dice el Señor, maridos, amar a vuestras mujeres, sí, pero, mira, ese pero, si tú lo pones, mira, te va a apartar una eternidad de la presencia del Señor. Por eso es importante, la Biblia no es para debatirla, es para obedecerla. Pero cuando ponemos nuestros conceptos humanos o rebajamos el pensamiento de Dios al pensamiento humano, le estamos diciendo, eso está bien, pero yo pienso. Y ese pero es una barrera que tú pones, una barda, un edificio que haces que bloquee tu pensamiento. Entonces te entregas a tu ideología y no a la palabra de Dios. Por eso es importante descubrir lo que significa ese parece. Es el estratagema de Satanás para engañarnos. Su estratagema es el engaño, la mentira, porque él es padre de mentira y la tiene que disfrazar con un 99% de verdad para desviarnos del camino, la verdad y la vida, dándonos un poco o mucho de Dios para apartarnos de Dios. Y es como surge la religión. Religión en hebreo, no hay una palabra que se defina, esto significa religión, pero la que más se acerca es adoración, según el diccionario bíblico. El vocablo griego es treskeia. Tiene un carácter externo, es como obras externas. Denota un conjunto de ritos y ceremonias propios de un culto. Es lo que se entiende en el Nuevo Testamento como religión. Otra definición en griego es desidaimonía. Significa, en primer lugar, temor a los dioses. Está compuesta en dos palabras deido, que quiere decir temer, y daimon, divinidad o genio individual, del que se deriva el castellano demonio. Designa la actitud religiosa de griegos y romanos, también tenida como superstición. Como les digo, esta es la introducción y voy a ir tratar de enseñar todo esto. Como dice Pablo, lo que es sacrificado a los ídolos es sacrificado a los demonios. Pablo dijo en Atenas, veo que sois muy religiosos. Está hablando de un culto externo, está hablando de esa palabra que dice treskeia, donde está hablando de unas obras externas. En el libro de Hechos, capítulo 17, menciona esto, donde dice que él va entrando a Atenas porque resulta que le dice a sus compañeros, pues nos vamos a encontrar por ahí, y él pasa por la ciudad de Atenas. Atenas es donde se surge la ideología, la filosofía. Filosofía es donde se compone también de dos palabras, esa palabra filosofía. Filo quiere decir amar, sofía quiere decir pensamiento. Amaron el pensamiento, hicieron a un lado el pensamiento de Dios. Entonces ellos empezaron a surgir con sus pensamientos. Y no quiere decir de que todos los conceptos del ser humano estén errados. Nos puede ayudar la psicología en un consejo netamente natural, pero en lo espiritual no tiene ninguna fuerza, ningún poder para cambiar la vida del ser humano. Ahora, cuando Pablo llega ahí a Atenas, dice que entrando a la ciudad vio muchas imágenes, en la cual encontró una que decía al Dios no conocido.
Y cuando se dieron cuenta los griegos de que ahí andaba Pablo, dijo, lo invitaron a que les predicara, lo invitaron al Areópago para que les predicara. Dice, ¿por qué este trae otros nuevos dioses? Obviamente no conocían del Dios verdadero. Y cuando él empieza su predicación, lo dice como deberíamos de ser nosotros, porque aquí es donde voy a empezar a acomodar esto. Dice, observo que sois muy religiosos. Les está diciendo, veo que aman a un ser supremo, aman a alguien, aman a muchos dioses. Está hablando de la codependencia de alguien más, pero no los ataca. ¿Por qué te quiero llevar a esto? Porque lamentablemente hoy en las iglesias cristianas, y yo lo anunciaba al anunciar esta serie, a mí se me cae la cara de vergüenza cuando pastores, maestros, evangelistas se burlan literalmente de la ideología de los demás. Ahora, no quiero decir que no estén en lo correcto, en lo que prediquen, sino la actitud es la que me da vergüenza, con qué actitud lo están haciendo. He visto videos cuando toman a la imagen de la Virgen y la quiebran y de ahí hacen burla y se mofan de eso. Y eso es algo que no está en el Espíritu de Dios. Jesús compartió la palabra de Dios, pero siempre con respeto. Atacó a los religiosos, sí, pero respetó y les dio la oportunidad de que se arrepintieran. Pero lamentablemente hoy en día las iglesias, y no generalizo, pero hay muchas iglesias que se jactan de que se creen que tienen la Biblia, pero de nada serviría el conocimiento si la motivación que tienen es jactarse de lo que conocen y se olvidan de misericordia quiero y no sacrificio. Por eso Pablo menciona, ¿cómo creerán en aquel del cual no han oído? Si nosotros vamos con el idólatra y le decimos, esas imágenes no tienen poder, y se empieza a burlarle, y se burlan de ellos. No, eso está en el ser humano, en la necesidad de creer en algo. Y Pablo les dice, veo que sois muy religiosos, porque al entrar a la ciudad vi muchas estatuas, vi esto, vi aquello. Pero vi una inscripción al que dice, al Dios no conocido. Pues a ese Dios es el que yo les predico, al que no conocen. ¿Y cómo conocerían si no les compartimos con el amor, con la compasión, con la misericordia, con el compromiso con el cual lo hizo Jesús? Él no atacó a las personas, atacó la ideología. Ahí fue su guerra espiritual, no fue en la cruz. En la cruz iba a vencer a Satanás, pero los pensamientos del ser humano están arraigados ahí. Es una raíz que va creciendo dentro de nosotros, tanto así, de que si tú les dices en el 12 de septiembre allá en la Basílica de Guadalupe, ustedes están mal, te linchan, porque está en su ADN, en su ideología que han adquirido, en lo que han aprendido. Pero ¿cómo creerán de aquel del cual no han oído? ¿Cómo creerán si tomamos la palabra de Dios para golpear e insultar? No es así, hermanos. Caeríamos en lo mismo, en lo religioso, en simplemente con obras externas, porque la motivación es de burlarnos de ellos, y aún así de que les compartamos, pero si les compartimos con una actitud incorrecta, ellos se van a defender. No, su corazón no va a estar preparado. Lamentablemente todos aquellos que se ponen, y he visto videos y digo, híjole, qué triste que se crean apóstoles, se crean seres supremos porque creen que saben la Biblia, pero se les ha olvidado el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es un caballero, respeta tu libre albedrío y te deja. Es lo que, bueno, sígale adelante con sus ídolos.
Ah, ¿tú crees que Buda? ¿Tú crees que Alá? ¿Tú crees que Mahoma? Ok, sígale pues. Por eso Pablo seguía mencionándoles ahí a los atenienses. Veo que soy muy religiosos, pero fíjense cómo lo dice dice, estoy en Hechos capítulo 17, el Señor me está llevando para allá, para compartirles. Dice, porque pasando y mirando, versículo 23, 17, 23, dice, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Por qué? Porque ahí es donde estaba arraigada tanta idolatría, donde ellos conquistaban lugares y se traían a sus dioses y se los adjudicaban a Venus, a Afrodita, a Zeus, a todos esos dioses. Entonces, dioses con D minúscula. Dice que él no habita en templos hechos de manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. ¿Saben? Por eso menciona el salmista: tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen pies y no caminan, por eso los tienen que andar cargando, y es lo que hacían los atenienses. Pero Pablo se los muestra con una actitud correcta. Les dice, pues Él es quien da vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres. Hablando del principio, tomando el principio de Adán y Eva, dice, para que habite sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos, de las dispensaciones que vienen. Dice, y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle. Dios de alguna manera ha permitido, porque miren, la mayoría de nosotros somos pocos los que venimos de un hogar cristiano, que crecimos con el evangelio. No, yo de mi parte, yo vengo de una religión tradicional y fue bien difícil, pero al rendirme entendí. Por eso tenemos que creer para entender. No tenemos que entender para creer. Entonces pero de ahí, de esa iglesia, fue donde empecé a dar mis primeras gateadas, mis primeros pasos, donde empecé a probar y saborear la palabra de Dios. De ahí yo conocí de Adán y Eva, de ahí yo escuché de los 10 mandamientos, de ahí yo escuché de Noé, escuché de Jesús, escuché de María, escuché de ciertos apóstoles que ni sabía quiénes eran. Pero cuando vine a la palabra de Dios, Él me abrió el entendimiento y me enseñó quién es Dios, quién es Jesús. Y Pablo lo está haciendo así, dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Regreso al versículo 27, dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Les estaba diciendo a los idólatras, no está lejos Dios de ti. Dios está en todas partes, en la cantina, en todas partes. No se manifiesta ahí, por supuesto, pero está en todas partes. Está en esta iglesia, en la iglesia del vecino, allá en otra iglesia que está en la esquina. Está en todas partes. De que no se manifiesta en algunas iglesias es porque lo sacan y lo dejen afuera, pero sigue estando su presencia en todo lugar. La presencia de Dios no se limita a que si amo o creo o odio, no. Como
con el adúltero, allí está también. Si no, ¿cómo lo va a condenar? Porque Él está viendo. En todo momento y en todo lugar está la presencia de Dios. Versículo 29 dice: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imágenes de hombres. Creo que está muy claro cuando le está diciendo que Dios no habita en esas imágenes por hechas de hombres. Es la palabra de Dios. No quiero ofender a nadie, pero la palabra de Dios nos confronta. Y yo lo estoy enseñando con respeto, no me estoy burlando, porque de ahí me sacó el Señor. Y de ahí tengo muchos familiares. Pero, versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, está hablando de que lo que yo hacía era por ignorancia. Lo que hacen ellos es por ignorancia. Sus peregrinaciones, sus sacrificios que hacen, es por ignorancia. Pero dice, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿cuál ignorancia está hablando? La idolatría, la religiosidad de ellos. Y les está atacando, les está atacando, confrontando con la palabra, pero con misericordia. Por eso les dice, pero no está lejos de ustedes. Búsquenle y lo van a encontrar. Dice, ahora manda a todo hombre y en todo lugar que se arrepientan. Ahora, ¿por qué dice de los tiempos? Porque estaba el tiempo de la inocencia, donde está en el Edén, Adán y Eva, la inocencia, en la cual andaban desnudos y no se escondían. Ahorita vamos a ir para allá. Después viene la conciencia, cuando abrieron los ojos se dieron cuenta que estaban desnudos, estaban conscientes de que habían desobedecido a Dios. Después viene el tiempo donde viene el diluvio, el tiempo diluviano, donde la maldad del hombre, los pensamientos del hombre se habían corrompido, y dice Dios, he visto la maldad de ellos y que su pensamiento es de continuo solamente el mal. Voy a acabar con todo ser humano. Pero vio un hombre llamado Noé y le dio la gracia y rescató al hombre porque estaba en el propósito de Dios, porque ya tenía a Cristo y a este inmolado desde antes de la fundación del mundo y tenía que cumplir con su propósito. ¿Por qué? Porque Él así lo designó. Ahora vemos cómo más adelante el hombre se va desviando, hace su torre de Babel, su religiosidad, después se va apartando más y más y más de Dios. Viene la ley, viene Moisés y rescata al pueblo de Dios, al linaje escogido por Dios. Después da la ley, da los mandamientos, pero la gente seguía en el pecado. Pero hasta que vino un hombre llamado Jesús y Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Y cuando Dios, teniendo un pleito con el ser humano, vio a Jesús cargando el pecado, tu pecado y el mío y el de toda la humanidad, descansó su furia, su ira que tenía con todo ser humano, porque todos le habíamos ofendido, todos habíamos violado sus mandamientos, siendo judíos o no judíos. Como creación habíamos desobedecido a Dios. Y después de ese tiempo, después de que cuando fue satisfecha la justicia de Dios, porque hubo un hombre inocente, sangre limpia, que no venía contaminada con el pecado, satisfació su justicia. Y de ahí en adelante comienza la gracia, cuando dijo el Señor Jesucristo, consumado es. De ahí comienza la gracia. Y ahora sí podemos entender. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos ¿cuáles? Los tiempos antes de la gracia. Dice, los tiempos de esta ignorancia, de que hacían lo que hacían por ignorancia, porque no me conocían. Por eso decía Jesús, yo les hablo de lo que oí de mi Padre, lo que veo y oigo de mi Padre, eso es lo que hago. Y después dice Jesús, he manifestado tu nombre.
Les di a conocer tu nombre, tu carácter. ¿Quién eres tú, Dios? Ellos tenían la ley y los religiosos tenían la ley, sabían, vamos a entenderlo así, la Biblia, tenían el Antiguo Testamento, pero no conocían del espíritu de la ley. Por eso Jesús les dice, no han entendido que misericordia quiero y no sacrificio. Lo religioso siempre te va a llevar a las obras externas. Yo hago, yo esto, lo otro, y hay caminatas, flagelaciones, pero es simplemente sacrificio. Y se olvidan de que Dios quiere misericordia. Por eso me dice, pero ahora, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora sí, que si creo en Dios, no creo en Dios, que no sé quién es, ahora sí, en este tiempo de la gracia, en esta dispensación, ahora manda, ahora sí no está preguntando, ¿crees en mí o no crees en mí? Ahora manda a todo hombre. En China, en Rusia también, en Rusia, allá en tu pueblo, allá en cualquier rincón, ahora Dios manda a todo hombre, rico, pobre, alto, bajo, chaparro, gordo, mujer, a todo ser humano que se arrepienta. Por eso yo no entiendo cuando hay algunos pastores que dicen, no necesitan el arrepentimiento. Tú dices que con creer. Mira, los testigos de Jehová creen en Jesús. Los mismos judíos creen en Jesús, lo tienen como un profeta, pero no como el Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo podrían aceptar el Espíritu Santo si no creen que Jesús es el Hijo de Dios? Por eso dice, si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, porque estaba profetizado que el Mesías iba a resucitar de entre los muertos. Y si no lo aceptan, ¿cómo podrían entender? ¿Cómo podrían decir, somos hijos de Dios? No, la única manera, el único pasaje que nos enseña de que Dios nos autoriza como ser hijos de Dios es creyendo en el sacrificio, creyendo en el nombre, más a todo aquel que ha creído en su nombre. Dios le ha dado potestad, autoridad de ser llamado hijo de Dios. Ahora manda a todo hombre y en todo lugar, que se arrepientan. Por eso vamos a tratar de enseñar lo que es la religión y qué es lo que no es la religión. Y para eso tendría que llevarte hasta el principio, cómo comenzó la religión. Y yo te invito a Génesis capítulo 2, perdón. Capítulo 3, de hecho es capítulo 3, versículo 1. ¿Estamos ahí? Leemos. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Sin embargo, dice el versículo 1:16 del capítulo 1, versículo 16, ahí dice, y mandó Jehová a Dios diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y Satanás distorsionó, no digo que no comieras de ninguno, pero Dios le ha dicho, puedes comer de todos, pero le puso un límite. ¿Por qué? ¿Por qué eres así, Dios? ¿Por qué nos pusiste un límite? Porque Dios quería que le obedeciéramos voluntariamente, con nuestro libre albedrío. Él no quería robots. Él no quería que lo amáramos, sí, te amo, y al otro día te amo. No. Él busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero aquí dice la serpiente, ¿cómo vino el engaño? Con la verdad, con lo que Dios había dicho. Pero lo distorsionó. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Ahí está. Ella entendía eso. Pero del fruto del árbol
en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Y aquí viene ya el concepto humano. Y la mujer le puso, le añadió. Por eso, hay hermanitas, a veces le añaden. Está en la esencia de la mujer. Miren cómo dice aquí, ni le tocaréis para que no muráis. Pero Dios nunca le dijo, no lo toques. Le dijo, no comas de él. Mira, si quieres acuéstate o recárgate ahí en el árbol, para entenderlo. Pero nunca le prohibió que no le tocara. Ahora, la mujer no lo dijo en mal. O sea, pues era mejor no tocarle para no que cayera la tentación. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El estratagema de Satanás es tomar de lo verdadero y distorsionarlo. Y dice aquí, no moriréis. Dios ya les había advertido, vas a morir si comes de ese fruto. Vas a morir irremisiblemente. No hay escapatoria. Pero el hombre desobedeció, la mujer desobedeció. Dice, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos. ¿Qué, estaban ciegos o qué? No, ellos veían. Y seráis como Dios. Pero dice la palabra de Dios, dice el Señor, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Eran como Dios, no en sus atributos, pero eran como Dios. Tenían espíritu, cuerpo y alma, y en el Padre está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Somos tripartistas. Teníamos el conocimiento del amor, podíamos dar amor a los demás, podíamos hacer cosas que Dios puso en nosotros. Éramos como Dios, no éramos dioses tampoco. Pero la estrategia de Satanás es cuando le dice a la mujer, mira, tu marido no te dice, no te da, se enfoca en lo que no tienes para que busques de lo que crees no tener. Y el hombre siempre anda buscando lo que nunca ha perdido. Anda buscando la comprensión, el amor, para llenar esos huecos. Pero no se dan cuenta de que Dios llena esos huecos. Cuando tenemos falta de amor, ve a la Biblia y te vas a dar cuenta cuán amor tiene para con nosotros. De compasión, te vas a dar cuenta de la compasión, de la misericordia de Dios. Pero el hombre siempre anda buscando lo que nunca ha perdido. Y siempre lo queremos rebajar a nuestras obras humanas para satisfacer y acercarnos a un Dios, pero con temor. Por eso surge la religión. Ahora sigue diciendo, dice, y vino y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, porque en esa inocencia no había maldad en la cual estaban anteriormente. Pero al darse cuenta que habían pecado, se abrieron sus ojos al mundo natural, al mundo donde se dieron cuenta que estaban desnudos y tuvieron vergüenza. Y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Esas hojas de higuera es cubrir nuestro pecado. Y muchos de nosotros venimos con fachadas religiosas a la iglesia para cubrir nuestro pecado. Hacemos para cubrir nuestro pecado y caemos como cristianos religiosos. Y déjame decirte que esa puerta ha hecho más que lo que ha hecho la Biblia en tu vida o en mi vida. Porque allá afuera hacemos cosas que aquí no hacemos. Pero en cuanto cruzamos esa puerta, ay, hermano, hermana, ay, mi amor, ¿cómo estás? Ay, chiquita, bonita, preciosa.
Pero en la casa no nos dicen así ni decimos así. Pero esa puerta hace milagros. Lo que Dios no ha podido hacer, esa puerta lo ha hecho. Venimos con esas obras externas, con religiosismos, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto y al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. El religiosismo te acerca a Dios con tus obras externas, con tus hojas de higuera, para cubrir tu pecado. Te acercas, pero con temor, porque no hay integridad. No hay quien busque a Dios. No hay justo ni aún uno. Todos nos desviamos, todos nos apartamos de Dios. Aún no todos nos hicimos inútiles, según Pablo. Nos confronta con nuestro religiosismo. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y parte de lo que aprendíamos de lo que es la religión es que viene el temor. Y vamos a aprender un poquito más de eso con esta serie que viene. La religión nos demanda hacer obras para acercarnos a Dios, para aparentar una espiritualidad o satisfacer mi conciencia haciendo cosas buenas después de desobedecer el mandato de Dios. Después de que ya desobedecí y comí del fruto prohibido, entonces ahora sí me quiero acercar con mis obras buenas, con mis obras. ¿Saben? Por eso cuando viene Semana Santa y hablo de una iglesia tradicional que no comen carne, no esto, lo otro, no hacen aquello, se ponen su crucecita y todo eso, pero sus vidas no son transformadas. Siguen en adulterio, siguen en la mentira, siguen robando, estafando, golpeando, matando. ¿Por qué sus vidas no son transformadas? Porque simplemente están mostrando una religiosidad, obras externas nada más, que me vean religioso, que voy a la iglesia. Pero muchas de las veces somos nosotros también cayéndonos en esa religiosidad, porque no entendemos de una relación. ¿Y somos religiosos? Sí, somos religiosos, pero quiero enseñarte qué es la religión. Santiago menciona la religión pura y verdadera es esta: ir con los huérfanos, ir con las viudas y apartarse del mundo. ¿Cómo podríamos apartarnos del mundo? Santificándonos a través de la palabra de Dios. Porque solamente uno que conoce de la palabra de Dios, ha venido el Espíritu Santo a nuestra vida, nos podemos apartar. De otra manera no podemos. Vemos cómo más adelante dice la Biblia, hablando de Caín, capítulo 4, versículo 1, dice: conoció Adán a su mujer. Para esto te tengo que leer algo más. En el versículo 3:20 dice: y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir de que Dios le estaba enseñando al hombre y a la humanidad que iba a ser a través de un sacrificio, a través de derramamiento de sangre, porque esas pieles no surgieron de los árboles, de la tierra o cayeron del cielo. No, eran animales, y esas pieles tuvo que haber una expiación. Expiación quiere decir sacrificio de un ser inocente. Ahí iban unos borreguitos, tal vez unos camellos, lo que sea. Dios mató a esos animales que eran inocentes. Tal vez si hubieran hablado, hubieran dicho: ¿yo qué? Yo ni comí de ese árbol. Pues ni modo. Tengo que cubrir el pecado de Adán y de Eva. Y cubrieron, y ahí Dios les estaba enseñando implícitamente: sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Ahora, ese perdón que Dios les estaba dando era para cubrir su pecado, pero no estaba quitando el pecado.
Por eso todos nacemos con el pecado original. Todos heredamos el pecado original. Por eso pecamos voluntariamente. Yo no quiero pecar, pero vas a pecar porque está en tu naturaleza, en tu ADN que heredamos de nuestros padres Adán y Eva. Ahí está. Por eso a nuestros hijos no se les enseña a mentir, a robar. Eso ya viene dentro de ellos, a desobedecer. Por eso se les tiene que enseñar con la palabra de Dios. Que conozcan, que vean. Y aquí es donde obviamente Adán y Eva entendieron, vieron que estaban cubiertos y se pudieron acercar a Dios en ese momento. Dios los cubrió, pero los expulsó del paraíso. Y hubo un propósito por qué los expulsara. Dijo, para que no coman del árbol de la vida, porque si no el hombre iba a estar separado de Dios por toda una eternidad. Pero Dios había anticipado con el primer evangelio cuando dice, y la serpiente herirá la simiente de la mujer, que está hablando de que de la mujer iba a nacer un Salvador. Capítulo 4, versículo 1 dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿Por qué te has ensañado? ¿Por qué te has enojado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serías enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Déjame te explico. El problema no son las obras, sino la actitud del corazón de cómo la hacemos. Aquí Dios no le dijo, llévate tu ofrenda, Caín, llévate tu ofrenda de aquí. En su entendimiento, Caín estaba haciendo lo que él creía correcto, porque añadió en su pensamiento algo, una obra externa. Sin embargo, la Biblia me enseña, donde dice en Hebreos 11:4, por la fe. Y la fe viene por el oír, ¿cierto? Pero en Hebreos me habla de la fe de Abel. Dice, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Quiere decir que Caín ofreció sacrificio, pero Abel por la fe. Quiere decir que escuchó. ¿De quién escuchó? De los buitres, de las jirafas, de sus padres. Por la fe. Pero también esa fe estaba en Caín. Por eso vino a ofrecer. Pero añadió un pensamiento. Le voy a dar de lo mejor de mí. Mis obras externas. Y Abel dijo que ofreció mejor sacrificio que Caín. Por lo cual alcanzó testimonio que era justo. Dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto aún habla por ellas. ¿Por qué? Porque lo hizo en un orden, en un sacrificio correcto. ¿Cómo? Derramando sangre. Porque trajo ofrenda de sus ovejas. Y Caín hizo lo mismo, pero a su manera, con su religiosismo. Y dijo, yo te ofrezco lo mejor de mí. Sí, pero era con una actitud incorrecta. Y la religiosidad siempre como no trae esa satisfacción, por eso le menciona, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué te has enojado? ¿Y por qué ha caído tu semblante? Todos aquellos que siguen en peregrinaciones, haciendo ofrendas, haciendo lo que sea a su manera y no en el orden de Dios, se enojan porque no recibieron lo que ellos pedían. ¿Sabes cuál es una de las religiones que más violentas
es el Islam, porque manejan el Corán, obviamente que no es la palabra de Dios, pero quieren forzar a la gente a que crean y lo hacen a la fuerza, y así no es. Lamentablemente, cuando nosotros no entendemos de este principio, queremos forzar a la esposa, al esposo, a los hijos, tienes que ser cristiano. Y fue lo que nos enseñaron en nuestra casa. A mí me dijo mi madre, es que es la religión que me dejaron mis padres y tú tienes que ser católico. Y no. Cada quien tiene su libre albedrío. Mis hijos van a decidir obedecer a Dios o hacer un lado a Dios. Obedecer la palabra de Dios o hacer un lado la palabra de Dios. Esto es algo personal. Por eso, cuando dice que se enojó y le dice Dios, si bien hicieres, ¿no serías enaltecido? ¿Qué le está diciendo? Mira, Abel lo está haciendo de la forma correcta, con un sacrificio, derramando sangre. Haz tú lo mismo y te vas a enaltecer, vas a estar contento. ¿Por qué? Porque estamos haciéndolo al agrado de Dios. Pero dice, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Le está diciendo, mira, está a la puerta, te estoy dando la oportunidad de que te pongas a cuentas. Ve y trae una ofrenda igual que la de Abel, porque ya viste que me agradó la de Abel. Y dijo, no, yo lo hago a mi manera, con su religión. ¿Y qué fue lo que pasó? Se enseñoreó. Dice, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Le está diciendo, mira, haz a un lado el orgullo, haz a un lado tu autoestima, haz a un lado tu vanagloria y hazlo de la manera correcta. Casi diciendo Dios, por el amor de Dios. Dios miró la religiosidad en el corazón de Caín y no le agradó. No la rechazó en sí. Hay muchos que hacen buenas obras. Por ejemplo, vamos a ver aquella viejecita, tal vez te acuerdes de una viejecita ahí del pueblo, que todos los días va a misa y no roba, no esto, no, a todos Dios les bendiga y todo eso. Eso a Dios le agrada. Sin embargo, nadie va a llegar a la presencia de Dios por las obras. Nadie. Porque la salvación no es por obras, sino solamente a través del sacrificio de Cristo Jesús. Por eso, Caín tenía la intención de agradar a Dios con su ofrenda, pero con una motivación incorrecta, por lo cual lo quiso hacer a su manera y no a la manera que Dios le enseñó a su padre Adán, sacrificando un animal y derramando su sangre en expiación por sus pecados. A Caín le parecía su camino correcto, pero su fin fue de perdición con su religiosidad, haciendo obras externas, ocultando la motivación de su corazón. La religión produce frustración, celo y enojo, y puede llegar a menospreciar a los demás que no son o piensan como nosotros, inclusive matarlos. En una ocasión, cuando el Señor Jesucristo estaba y llegaron sus discípulos, ahí anda uno que anda predicando, anda bautizando en tu nombre, y se lo prohibimos. Y el Señor dice, ay, no se lo prohibáis, porque el que no es en contra de nosotros, con nosotros es. Pero lamentablemente, es que no viene a esta iglesia. Vaya con los bautistas, vaya con los luteranos, Si ha creído en el sacrificio de Cristo Jesús, es tu hermano. Él no viene por denominación, Él viene por una relación. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, obras externas. Mas yo, apartados de mí, no los conozco. No hay una relación. Haces cosas externas. Y me gusta que ayudes a los pobres. Me gusta que envíes ayuda a ciertos lugares. Pero no te conozco. Apartado de mí, hacedor de maldad. Por eso,
La religión produce frustración, celo, enojo y puede llegar a menospreciar a los demás. Por eso dice el Señor, el que no es en contra de nosotros, con nosotros es, ya siendo cristianos. Ahora, en otra ocasión, cuando el Señor Jesucristo dice que fueron y compartieron a un lugar y los expulsaron de ahí, salieron corriendo de ahí, y llegaron los discípulos, Señor, ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y los consuma como lo hizo Elías? El Señor dice, ay, no has entendido todavía, no sabéis de qué espíritu sois. Es que son musulmanes, es que son católicos, es que son testigos, son mormones, y esos que... Ay, ¿cómo creerán si no hay quien les comparta? Si te ven a ti enojado, insultándolos, burlándose, Dios no lo hizo así. Jesús no lo hizo así. Reprendió el pecado, pero amaba al pecador. Se vistió de pecador. Amó a aquella prostituta cuando todos la iban a apedrear y extendió su amor y dice, ¿quién te condena? Nadie, Señor, ni yo te condeno. Fue su amor, su compasión, su misericordia que lo motivó a perdonar, porque él tenía toda la autoridad de apedrearla porque no había cometido pecado. Y caemos mal cuando venimos y los insultamos. No es así, hermanos, no es así. Por eso quiero enseñarles. Dice que no piensan como nosotros, inclusive podemos llegar a matarlos como lo hizo Caín con Abel, y todo por religiosos. ¿Por qué? Porque nos entregamos a una ideología, a pensamientos por religiosos. ¿Sabes? Aquellos que crucificaron al Señor Jesucristo, yo te aseguro que tal vez eran buenos padres, tal vez eran buenos hijos, pero se habían entregado a una ideología. Todos aquellos que, por ejemplo, los fariseos, diezmaban de la menta, del comín, de todo diezmaban, porque lo hacían como Dios mandaba, pero con una actitud incorrecta, porque lo estaban haciendo cubriéndose de religiosidad. Y no es así, hermanos. La religión nos va a apartar de Dios. La relación nos va a acercar más a Dios. En Juan 16:1 dice esto, del 1 al 3, ahí espérenme. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, para que no te escandalices, dice el Señor, para que no te preocupes, o nos está advirtiendo, porque guerra anunciada no mata soldado. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Los musulmanes se entregaron a una ideología, tanto así de que mientras más cristianos matan, según ellos tienen el paraíso garantizado, y ¿sabe cuántas mujeres para cada uno? Esa es su ideología. ¿Por qué? Porque no andan conmigo, porque no piensan igual que yo, porque se entregaron a una ideología, a un pensamiento. Pero ¿sabes? Cuando viene el Señor Jesucristo, nos derrumba nuestra forma de pensar, nos derrumba nuestros argumentos, nos tumba, pero al mismo momento edifica el templo de Dios en nosotros. Por eso menciona a Pablo en 2 de Corintios capítulo 10, dice que nuestras armas de nuestra milicia no son terrenales, no son carnales, sino poderosas en Dios para derrumbar argumentos, pensamientos. ¿Qué fue lo que hizo con Pablo? Le tumbó su argumento, le tumbó de su caballo. Creía que hacía lo correcto, amaba a Dios. Por eso cuando cae de su caballo, él dice, ¿quién eres, Señor? No lo conocía. No conocía al Dios que estaba defendiendo, porque él defendía a Dios como fariseo. Pero después dice, ¿y qué quieres que haga, Señor? Luego sacó a flote que su religiosidad.
Y no es por obras, no, quietecito, siéntese, al rato van a venir, te van a imponer las manos y es todo. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Cree y arrepiéntete. Es todo. No tenemos que hacer caminata, no, te juro, un mes que no tomo. No es así. Dios nos acepta tal y como somos, con nuestro pecado, con nuestros pensamientos, pero no nos va a dejar como estábamos. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es de muerte. Y en Jeremías 6:16 menciona esto: así dijo Jehová, dice, ir por los caminos y mirad, preguntar por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andar por él, y hallaréis descanso. Mas ellos dijeron, no andaremos. ¿No quieres? Bueno, pues siga con su religiosidad. Era el pecado de Israel. Y Dios le dice a Jeremías, ve y dile que sigan el camino correcto, que vayan a las sendas antiguas. ¿Cuáles las sendas antiguas? Una relación con el Señor. La oportunidad que les estaba dando de que vengan al camino. Menciona en Isaías, y cualquiera que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará, andando en camino de santidad. Pero ellos dijeron, no andaremos. Y la Escritura nos dice, inspirado por el Espíritu Santo, dice, preguntar por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, checar el mapa, por dónde voy, si es la Biblia lo que me está diciendo el sacerdote, el jesuita, el pastor, si es verdad lo que me está diciendo, voy y chequeo el mapa, a ver si es derecho el camino que me está trazando. Por eso menciona, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso. Porque no, si vas con tu religiosidad te vas a cansar. Es que ya no quiero hacerlo. Y es cansado, frustrado. Y el pecado está a la puerta. No, pero cuando lo hacemos, Señor, no entiendo, pero mira, Señor, estoy cansado, vengo a ti, Señor, y venir a mí los que estén trabajados, cargados, cansados, y yo os haré descansar. Haciendo a un lado la religiosidad. Tu religión hazla a un lado, y ahora te fortalezco para que sigas adelante. Aquel profeta que venía cansado, yo no soy mejor que mis padres, mátame mejor. Y se quedó dormido. Vino un ángel y le dio de comer. Se durmió. Se despertó, vino el ángel y le volvió a dar de comer y le dice, come y anda, porque largo camino te resta. Por eso menciona la Escritura, y el que persevere hasta el fin, este será salvo. No es de que, no, yo voy a agarrar mi año sabático, yo ya no voy a pastorear este año que viene. Qué ridículo me oiría, ¿no? No, ya nadie toma esta honra sino el que es llamado por Dios. Pero en el llamamiento está la provisión y la capacitación para seguir adelante. ¿De qué es cansado? Sí, es cansado. ¿De qué es frustrante? También es frustrante. Pero si lo hago en mis fuerzas, voy a caer. Pero hermano, haz un lado la religión. Ven al Señor y descansa en el Señor, y hallaréis descanso, dice el Señor. Preguntar por las sendas antiguas. Venir al Señor, venir a mí los trabajados, cargados, y yo los haré descansar. Haz a un lado tus obras externas y deja que yo haga la obra interna en ti, para que descanses. El conocimiento nos va a apartar de la palabra de Dios cuando no nos enfocamos en la motivación correcta, en el amor, la compasión, la misericordia, el compromiso con el Señor, el compromiso con las almas. Si no hay una motivación, si no te motiva el ver a aquellas personas que se están quemando, están ardiendo porque van derechito al infierno, ¿sabes? Si tu motivación es de predicarles para que te escuchen y te jactes, es que yo sé mucho, es que yo no ando como ellos. Eso no es la motivación correcta. Tiene que arder dentro de nuestros corazones la compasión por los demás que se están perdiendo. La sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo trae descanso a nuestra alma,
Mas las religiones, cualquiera que sea, trae frustración y cansancio, porque se hace en la carne y al final de cuentas produce la separación de Dios como con Caín. Te voy a platicar esto. La escritura, comenzamos con esa escritura. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es de muerte. Un viajero solitario en el antípano andino se detiene perplejo. El camino se divide en dos senderos. ¿Cuál camino debo de tomar? ¿Es este o aquel? ¿Este me va a llevar más cerca? No sé, no hay un anuncio. Ya la nieve cubrió los anuncios y no puse atención. No sabe cuál de los dos seguir para llegar al pueblo distante. La noche se acerca, el frío se hace más intenso. Una mala elección podría ser fatal. Se regaña a sí mismo por no haber averiguado mejor el camino y la dirección, por no haber tomado en cuenta un mapa. Por fin escoge una senda, la cual le parece mejor y sigue caminando. Pero cuando debiera haber llegado al punto, le sorprende una tormenta entre los picachos nevados donde andaba completamente extraviado. Finalmente perece, muere en la oscuridad de la noche. ¿Por qué? Porque no conocía el único y buen camino. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si no estamos en Jesús, no estamos en el camino. Si no estamos en la verdad, estamos en la mentira. Si nuestro Padre no es Dios, es la mentira y el padre de mentiras. Si no tenemos la vida de Jesús, tenemos la muerte. Lo contrario, lo opuesto a la vida es la muerte. Lo opuesto al camino es la perdición. Lo opuesto a la verdad es la mentira. Y nadie, son las palabras de nuestro Señor Jesucristo, nadie, que esto te redarguya y te acuerdes de tus seres queridos que no han aceptado al Señor Jesucristo, que siguen en su religiosidad, en sus obras, y tal vez hasta están en una iglesia cristiana, pero mantienen una religiosidad nada más, donde no quieren aprender más del Señor, porque eso implica más compromiso. Qué pobre y triste es ese pensamiento. Espero y te vayas con esas palabras y que te retumben y hagan un temblor en tu corazón. Nadie viene al Padre si no es por Jesús. Como es digno de ti, agradándote en todo, Señor, y llevar mucho fruto en ti, conocerte y saber más de ti. Quiero conocerte más, cada día más y más, tu palabra obedecer y por ella yo crecer, conocer tu voluntad, sabiamente orar para
que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Señor, te damos gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a dar de gracia lo que hemos recibido de gracia, Señor. Queremos andar, Señor, como es digno de ti, Señor, caminando en tu sendero, Señor, en el camino verdadero, Señor. Que cuando tú nos digas, ve con el huérfano, ve con la viuda, Señor, vayamos, Señor. Y cuando tu palabra nos demanda, apártate del mundo, que sea tu santidad, Señor, en nosotros, Señor, y no nuestras propias obras, Señor, porque va a ser cansado, Señor. Te pedimos, Señor, por todos nuestros familiares, Señor, que han heredado, Señor, una religiosidad, Señor. Te pedimos, Señor, por aquellas iglesias, Señor, aquellos pastores, Señor, que forzan, Señor, a la iglesia, Señor, a hacer obras, Señor, para agradarte, Señor. Entendemos, Señor, que la fe sin obras está muerta, Señor, pero que tiene que ser con una motivación correcta, Señor. Que seamos motivados por el amor que te impulsó a ti para subirte a la cruz, Señor. El amor, Señor, que te impulsó de parte del Padre, de que no escatimó a su propio Hijo para ofrecerte como sacrificio perfecto para Él mismo, que estaba redimiendo al hombre consigo mismo a través del sacrificio de su Hijo. Esa es la motivación correcta, el amor que no es jactancioso, no se envanece, no busca lo suyo. Ese amor agape que todo lo puede y todo lo soporta por amor. La compasión por los demás. Que haga una compasión, una gotita de compasión por aquellos familiares que aunque se hayan apartado del Señor o que no conozcan del Señor, que haya compasión para verlos como los muertos que dice la Biblia que andan, pero que están muertos en su pecado, Señor. Que venga ese rayito de esperanza a través de la luz del Evangelio a sus vidas, Señor. Y que los traslades, Señor, tú mismo con tu palabra y nosotros como instrumentos, Señor, trasladándolos de las tinieblas a tu luz admirable, porque lámpara a nuestros pies es tu palabra, Señor. Es la que nos alumbra el entendimiento, Señor. Que sea la misericordia, Señor. La misericordia es de que no reciban el castigo por el cual se merecen, Señor, por su pecado, Señor. Extiende tu misericordia, Señor, a nuestros familiares, a nuestros amigos, enemigos, a los que nos persiguen, Señor. Tu palabra nos enseña, ama a tus enemigos y ora por los que os persiguen. Tú no nos enviaste a confrontar, Señor. Tú nos enviaste, Señor, a compartir, Señor, tu palabra, Señor. Tu palabra va a contender por sí sola y tiene el potencial para derrumbar los argumentos. Tu palabra tiene la capacidad de transformar al ser humano, porque estábamos muertos, sin fe y sin esperanza, Señor. Y tú viniste a traernos vida y vida en abundancia, Padre, a través de tu Hijo. Yo soy la vida y la resurrección, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Tiene que haber un compromiso delante de ti, Señor. No delante del pastor, la congregación, los hermanos. Delante de ti, Señor. Somos instrumento tuyo, Señor. Gracias porque nos estás enseñando una motivación correcta, Señor. Para hacer a un lado nuestra religiosidad, Señor. Para hacer a un lado, Señor, lo que creemos que es justo, pero son trapos de inmundicia delante de ti, Señor. Que arde en nuestros corazones esa pasión por predicar el Evangelio, Señor. Tu palabra nos enseña que tu verdadero alimento era esto: compartir el Evangelio, compartir las buenas nuevas de salvación.
Gracias, mi Dios. Yo te pido, Señor, por todos aquellos que nos escuchan, Señor, que seas tú, Señor, obrando, Señor, en sus corazones, Señor, que retumbe en sus oídos que nadie viene al Padre si no es por ti. Te pedimos, Señor, por cada uno de ellos, Señor. Te damos gloria, Señor. Te damos honra, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gracias, Señor.